En la vasta tierra de Grecia, cada ciudad brillaba por lo que cultivaba como virtud. Atenas erigía templos majestuosos y daba voz a los filósofos que marcarían el pensamiento del mundo. Corinto dominaba las rutas del mar, con su riqueza y su comercio. Tebas se alzaba como un centro de música, mitos y poesía. Cada polis buscaba dejar su huella a través de la belleza, la palabra o la riqueza. Pero en un rincón del Peloponeso, a orillas del río Eurotas, nació una ciudad que eligió un camino radicalmente diferente. Una polis que decidió que la supervivencia y la fuerza valían más que el arte o la palabra. Donde otros levantaban esculturas de mármol, ellos forjaban músculos y cicatrices. Donde otros escribían versos, ellos golpeaban acero contra acero. Esa ciudad fue Esparta. Esparta no nació como un faro de cultura, sino como un campamento militar disfrazado de ciudad. No levantó murallas de piedra, porque sus habitantes decían que las verdaderas murallas eran ellos mismos. Aquí, la gloria no se buscaba en el mercado, ni en los templos, sino en el campo de batalla. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo surgió un lugar tan diferente al resto del mundo griego? ¿Qué hizo que en Esparta no hubiera lugar para la poesía, la riqueza o el lujo, y que todo girara en torno a una sola idea, la guerra? Para entenderlo, debemos retroceder siglos atrás, a los orígenes oscuros de esta polis, a un tiempo donde pueblos invasores se mezclaron con los habitantes originales, donde aldeas humildes se unieron para formar una comunidad única, y donde el miedo se convirtió en la fuerza que moldeó una de las sociedades más temidas de la historia. Porque Esparta no nació gloriosa, nació de la sangre, de la conquista y de la necesidad de sobrevivir. Y fue esa necesidad la que la transformó en leyenda. Para comprender cómo nació Esparta, hay que retroceder a una época oscura, a los siglos en que Grecia aún se reconstruía tras el colapso del mundo micénico. Los grandes palacios de Micenas y Pilos habían caído, las rutas comerciales se habían roto, y las ciudades vivían en un estado de pobreza y fragmentación. Era la llamada Edad Oscura de Grecia, y en medio de esa decadencia, hacia el siglo X a.C., apareció un nuevo pueblo, los dorios, guerreros provenientes del norte, de carácter rudo y austero, que descendieron poco a poco hacia el Peloponeso. Los antiguos decían que eran los descendientes de Heracles, los heráclidas que volvían a reclamar su derecho divino sobre el sur de Grecia. Para los modernos, lo más probable es que fueran tribus nómadas, endurecidas por climas hostiles, que arrastraban consigo nuevas tecnologías como el uso extendido del hierro. Los dorios no eran como los aqueos que habían dominado Grecia siglos antes. Mientras aquellos habían construido palacios y desarrollado el comercio marítimo, los dorios traían consigo una cultura más sencilla pero feroz, centrada en la guerra. Eran tribus organizadas en clanes, donde la lealtad y la fuerza física lo eran todo. Su llegada no fue pacífica, fue una avalancha. Con hierro en sus manos, arrasaron aldeas, sometieron pueblos y desplazaron a poblaciones enteras. Cuando finalmente descendieron al fértil valle del Eurotas, en Laconia, encontraron una tierra ideal. El río proveía agua, las montañas ofrecían defensa natural, y la llanura era perfecta para cultivar. Allí vivían comunidades aqueas que llevaban generaciones asentadas, agricultores y pastores que jamás habían enfrentado un enemigo semejante. Los dorios los derrotaron con violencia, se apropiaron de las mejores tierras y convirtieron a los sobrevivientes en una población subordinada. Aquí está uno de los secretos que definieron el destino de Esparta. Los dorios eran minoría. Eran conquistadores, pero estaban rodeados por pueblos conquistados que los superaban en número. Esto generó desde el inicio una dinámica única. Para sobrevivir, los dorios debían mantenerse siempre unidos, disciplinados, armados y listos para sofocar cualquier intento de rebelión.
El miedo a los vencidos se convirtió en el cimiento invisible de su sociedad. Las primeras Espartas no eran una ciudad única, sino un conjunto de aldeas fortificadas habitadas por estos dorios dominadores. No había templos fastuosos ni mercados repletos de bienes de lujo, como en otras regiones. Lo que los definía era otra cosa: la necesidad de vivir como un ejército permanente. Con el tiempo, los dorios que habitaron Laconia comenzaron a diferenciarse de sus hermanos de otras regiones, mientras los dorios de Creta o del norte se mezclaron más con los pueblos locales. Los del valle del Eurotas desarrollaron una identidad cerrada, exclusivista y violenta. Era el embrión de lo que, siglos después, sería Esparta. Porque aquí hay un detalle fundamental. Esparta no nació como una ciudad gloriosa, nació como una guarnición armada, una sociedad que aprendió a vivir sobre un volcán de esclavos y enemigos internos. Ese miedo constante, esa necesidad de ser más duros que cualquiera, fue la semilla de su disciplina y de su brutalidad. Y esa semilla, plantada por los dorios, germinaría pronto en un fenómeno único en toda Grecia, una polis que no buscaba la belleza ni la riqueza, sino la supervivencia y la guerra. Tras la llegada de los dorios al valle del Eurotas, lo que hoy llamamos Esparta no era todavía una ciudad, sino un puñado de aldeas. Eran comunidades dorias fortificadas, levantadas una junto a otra, que convivían en un equilibrio frágil, unidas por su origen común y por la necesidad de mantener sometida a la población conquistada. Según la tradición, fueron 4 aldeas principales las que primero se unieron: Pitán, Mesoa, Limnai y Quinosura. Cada una tenía sus líderes, sus guerreros y sus templos locales, pero todas compartían el mismo río, las mismas tierras fértiles y, sobre todo, los mismos enemigos. Con el tiempo se añadió también la comunidad de Amyclae, que había sido una antigua ciudad aquea conquistada y absorbida por los dorios. Este proceso de unión, que los griegos llamaban sinecismo, no fue un acto romántico ni voluntario, fue una necesidad. Los dorios eran pocos, y los pueblos conquistados eran muchos más. Cada aldea por sí sola habría sido demasiado débil para resistir una rebelión o para enfrentarse a otros enemigos externos. La única opción era unirse, compartir soldados, leyes y territorio, y convertirse en una sola polis, Esparta. Lo interesante es que, a diferencia de Atenas, donde la unión de aldeas dio origen a una ciudad llena de mercados, templos y ágoras, en Esparta ocurrió algo distinto. Aquí no se fundó un centro urbano monumental. No hubo murallas decoradas ni plazas repletas de artesanos. Esparta siguió siendo un conjunto de aldeas dispersas a lo largo del Eurotas, sin una acrópolis brillante que la identificara. Era, en esencia, un pueblo extendido convertido en campamento militar permanente. Y ese detalle no es casualidad. Los espartanos despreciaban el lujo, el comercio y el arte urbano. Mientras otras ciudades buscaban mostrar su poder en templos de mármol o en ágoras concurridas, Esparta se mostraba a sí misma como un lugar austero, casi desnudo, donde todo giraba en torno a la disciplina. La ciudad misma reflejaba su mentalidad, simple, dura, sin adornos. La unión de las aldeas también consolidó el sistema dual de reyes, una rareza en toda Grecia. Esparta fue la única polis gobernada por 2 monarcas al mismo tiempo, provenientes de 2 familias distintas, los Agíadas y los Euripóntidas. Se dice que esta costumbre nació precisamente de esa unión. Al integrar varias comunidades bajo un mismo escudo, se decidió mantener a 2 linajes reales para evitar que una sola familia acaparara el poder. Así, la ciudad vivía siempre bajo el mando de 2 reyes, que se equilibraban entre sí y compartían el liderazgo, uno con más enfoque religioso y otro con funciones militares. Con el sinecismo, entonces, nació Esparta como polis, una polis sin murallas, sin templos majestuosos, sin grandes mercados, pero con una organización única, diseñada para una sola cosa: la guerra.
Desde ese momento, la ciudad comenzó a tomar forma como un cuerpo militar colectivo, donde el individuo no existía sin la comunidad. Podría decirse que el cinecismo fue el verdadero acto fundacional de Esparta. No fue un día ni un decreto, sino un proceso lento, pragmático y casi inevitable. 4 aldeas dorias que, al darse cuenta de que estaban sentadas sobre una tierra peligrosa, decidieron unir sus destinos y convertirse en una ciudad que jamás sería como las demás. De ese pacto de hierro nacería la Esparta que conocemos, una polis cerrada, implacable, temida. Una polis que jamás dejaría de ser, en el fondo, un conjunto de aldeas vigilando a los pueblos conquistados que la rodeaban. Tras consolidar su unión interna, Esparta no se detuvo. Su posición en el valle del Eurotas era fértil, sí, pero limitada. Y para un pueblo que empezaba a crecer en número y ambición, esa tierra no bastaba. Había que expandirse. Al oeste, más allá del monte Taiketo, se extendía la región de Mesenia, un territorio fértil con llanuras ricas y abundancia de recursos. Sus habitantes eran griegos, agricultores prósperos, pero carecían del carácter militar y la disciplina que empezaba a definir a los espartanos. Para Esparta, Mesenia era la presa perfecta. Así comenzaron las llamadas Guerras Mesenias, una serie de conflictos que marcaron a fuego el destino de la polis. La primera de ellas estalló hacia finales del siglo VIII a.C. y se prolongó por casi 20 años. Fue una guerra cruel, prolongada, en la que los espartanos demostraron ya su voluntad de hierro. Los mesenios resistieron con valentía bajo la figura legendaria de Aristómenes, pero finalmente fueron derrotados. Lo que vino después no fue una simple victoria territorial. Esparta no se limitó a cobrar tributos o imponer gobiernos aliados, como hacían otras polis griegas. No, los espartanos impusieron algo mucho más radical. Convirtieron a todo el pueblo mesenio en esclavos del Estado. Así nacieron los hilotas. A diferencia de los esclavos en otras partes de Grecia, los hilotas no eran propiedad individual de los ciudadanos. Eran esclavos colectivos, propiedad del Estado espartano. Vivían atados a la tierra, obligados a cultivar los campos y entregar la mayor parte de su producción a sus amos. Podían conservar una pequeña porción para sobrevivir, pero su existencia estaba marcada por la servidumbre. Los hilotas eran humillados deliberadamente. Se les obligaba a vestirse con pieles de animales, a emborracharse en público para servir de ejemplo a los jóvenes, a sufrir castigos y humillaciones constantes. Cada año, la propia Esparta declaraba la guerra a los hilotas de manera simbólica, para que los jóvenes pudieran matarlos sin temor a ser acusados de asesinato. Así se mantenía un sistema de terror permanente. La magnitud de esta transformación no puede subestimarse. Con Mesenia bajo su control, Esparta duplicó prácticamente su territorio y sus recursos. Y lo más importante, los espartanos quedaron liberados de las labores agrícolas y económicas. Desde entonces, un ciudadano espartano no necesitaba trabajar la tierra ni producir su sustento. Los hilotas lo hacían por él. Eso permitió que los espartiatas pudieran dedicarse exclusivamente a la guerra. Pero este sistema tenía un precio. Los hilotas eran siempre mayoría, y su resentimiento era tan grande como su número. La amenaza de rebelión nunca desapareció. De hecho, hubo varias sublevaciones, algunas tan graves que pusieron en jaque la supervivencia de Esparta. Por eso la ciudad vivió siempre en alerta, con un ejército disciplinado no solo para enfrentar enemigos externos, sino para mantener bajo control a sus propios esclavos. La conquista de Mesenia, entonces, fue el verdadero punto de inflexión. Allí se selló la identidad de Esparta, una élite guerrera pequeña, sostenida sobre el trabajo forzado de miles de hilotas. Fue la victoria que les dio poder, pero también la cadena invisible que los condenó a vivir en paranoia perpetua. Porque Esparta no fue una sociedad libre, ni siquiera para sus ciudadanos. Fue una fortaleza levantada sobre el miedo, donde unos pocos dominaban a muchos,
sabiendo que un solo error podía hacer que todo se derrumbara. En toda historia de un pueblo hay un nombre que se convierte en mito. Para Esparta, ese nombre fue Licurgo, el legislador, el reformador, el hombre que supuestamente tomó a un conjunto de aldeas guerreras y lo convirtió en la polis más temida de Grecia. Pero, ¿existió realmente? Los antiguos lo veneraban como una figura casi divina. Se decía que viajó por el mundo, que visitó Creta, consultó el oráculo de Delfos y estudió leyes extranjeras, para luego regresar a Laconia con una visión. Esa visión quedó plasmada en lo que se conoció como la Gran Retra, un conjunto de normas orales que transformaron a Esparta en una máquina de guerra y disciplina. La Gran Retra no se limitaba a ordenar la política, cambiaba toda la vida del espartano. Todos los ciudadanos recibían parcelas de tierra para borrar las diferencias de riqueza. El oro y la plata eran rechazados, sustituidos por lingotes de hierro tan pesados que hacían inútil la codicia. Los niños desde los 7 años eran apartados de sus familias y sometidos a la agogé, el brutal entrenamiento militar que moldeaba cuerpos y espíritus. Los hombres no podían cenar con sus esposas ni con sus hijos. Comían en mesas comunales, hombro con otros guerreros, porque la vida privada no existía, solo la comunidad. En Esparta nadie pertenecía a sí mismo. El individuo era propiedad de la polis. Su cuerpo, su fuerza, su vida, todo estaba al servicio de la ciudad. La libertad personal era sacrificada en nombre de la disciplina. Y esa disciplina era el verdadero dios de Esparta. El sistema político también reflejaba esa mentalidad. 2 reyes reinaban al mismo tiempo, equilibrándose entre sí. Un consejo de ancianos dictaba las grandes decisiones y los éforos, 5 magistrados elegidos, vigilaban hasta el último detalle de la vida ciudadana. Nadie era dueño absoluto del poder. El poder, como todo en Esparta, era compartido y controlado. Pero la figura de Licurgo es también un enigma. ¿Fue realmente un hombre o fue una invención? Tal vez fue un legislador que existió en carne y hueso. Tal vez fue solo un mito, un nombre creado para dar rostro a una transformación colectiva. Lo cierto es que los espartanos lo veneraron como a un héroe. Plutarco cuenta que, tras dar sus leyes, Licurgo partió de Esparta y pidió a su pueblo que no las cambiara hasta que él regresara. Y nunca volvió. Según la leyenda, se dejó morir de hambre en el extranjero, para que su ausencia asegurara que sus leyes fueran eternas. Ese fue su legado. Esparta se convirtió en una sociedad estable, unida y temida, una polis que no conoció las luchas internas que desgarraban a otras ciudades griegas. Pero esa estabilidad tenía un precio. La igualdad de los ciudadanos existía porque miles de ilotas trabajaban como esclavos para ellos. La libertad de unos pocos se sostenía sobre la servidumbre de muchos. Licurgo, entonces, es el símbolo de la paradoja espartana. El hombre que, real o imaginario, transformó a Esparta en una ciudad de hierro. Una polis que sacrificó el lujo, la riqueza y el arte para abrazar la guerra, el miedo y la disciplina como su verdadera identidad. Si hubo una institución que definió a Esparta, esa fue la agogé. Más que un sistema educativo, era una forja brutal, un molde diseñado para transformar a cada niño en un soldado perfecto. En el resto de Grecia, los niños crecían bajo el cuidado de sus familias, aprendiendo poesía, música o filosofía. En Esparta, en cambio, desde los 7 años, los niños eran arrancados de los brazos de sus madres y entregados al Estado. Desde ese instante, ya no eran hijos, eran propiedad de la polis. La vida en la agogé era despiadada. Los pequeños dormían sobre camas de cañas arrancadas por sus propias manos en el río Eurotas. No había cobijas que los protegieran del frío invernal ni del calor del verano. Debían aprender a soportar las estaciones con una simple túnica. Sus pies estaban siempre descalzos, caminando sobre espinas,
piedras y nieve. Cada herida era parte de la lección. Esparta quería que hasta su piel se convirtiera en armadura. El hambre era otro maestro. Las raciones eran mínimas, calculadas para que nunca llegaran a sentirse satisfechos. Debían aprender a robar comida para sobrevivir, pero si eran descubiertos, el castigo era brutal. Y no por el robo en sí, sino por la torpeza de ser atrapados. El mensaje era claro: la astucia valía más que la honestidad, y el fracaso no tenía perdón. Los castigos físicos eran constantes. Un maestro podía golpear a un niño en cualquier momento, sin dar explicaciones, y el niño debía soportarlo en silencio, sin una lágrima, sin un grito. En Esparta, mostrar dolor era una vergüenza. Incluso existían rituales donde los jóvenes eran azotados públicamente en el altar de Artemisa Ortia, y muchos morían bajo los látigos mientras la multitud aplaudía. El sufrimiento no era un accidente, era un espectáculo, un método para enseñar obediencia ciega. La Agogé no solo entrenaba cuerpos, sino también mentes. Los niños aprendían a hablar poco y con frases cortas y contundentes. De ahí nació el famoso laconismo, respuestas breves y afiladas como espadas. El silencio era disciplina, la palabra medida, inteligencia. Para los espartanos, hablar de más era signo de debilidad. Con la adolescencia llegaban las pruebas más oscuras. Algunos eran enviados a la criptea, una especie de iniciación donde, armados solo con un cuchillo, debían cazar y matar esclavos y lotas de noche, sin ser descubiertos. No era un combate justo, era una lección en frialdad y crueldad. Quien sobrevivía a esa experiencia aprendía que la compasión no existía en Esparta y que la vida de un hilota no valía nada. La Agogé fue, en esencia, el corazón de la maquinaria espartana. Era la razón por la que sus hoplitas podían enfrentar sin temblar a ejércitos mucho más grandes. Cada cicatriz, cada noche sin dormir, cada golpe soportado en silencio, era parte de la construcción de un guerrero que no pertenecía a sí mismo, sino a la ciudad. El resto de Grecia miraba con asombro y horror. Algunos pensaban que era barbarie, otros que era la disciplina más perfecta jamás creada. Pero nadie podía negar su eficacia. Esparta había creado un sistema que transformaba a los niños en soldados antes de convertirse en hombres, y a los hombres en piezas de una falange invencible. La Agogé no era solo un entrenamiento, era la prueba definitiva de que en Esparta la vida individual no tenía valor. Solo importaba la fuerza colectiva. Y por eso, mientras en Atenas se escribían poemas, en Esparta se escribían cicatrices. En la antigua Grecia, casi todas las ciudades se protegían tras murallas. Atenas levantó muros inmensos que unían incluso la ciudad con su puerto, creando una línea de defensa casi inexpugnable. Tebas reforzó sus puertas legendarias. Corinto vigilaba sus rutas fortificadas. En un mundo donde la guerra era constante, los muros eran símbolo de seguridad y poder. Pero Esparta eligió un camino diferente. No tenía murallas. Sus líderes las despreciaban, convencidos de que levantar piedras para defenderse era un signo de debilidad. Los espartanos repetían con orgullo que las murallas de Esparta son sus hombres. Para ellos, no había piedra más sólida que el pecho de un hoplita, ni barrera más firme que la falange. Esta decisión no fue casualidad. Era parte de la ideología que Licurgo había sembrado. Esparta debía ser una ciudad que viviera siempre preparada para luchar, no para esconderse detrás de muros. Los ciudadanos no podían confiar en construcciones externas. Debían ser ellos mismos la defensa de la polis. Cada hombre era un muro, cada escudo un ladrillo, cada fila en la falange una muralla viviente. Esa mentalidad reflejaba también la confianza y la arrogancia de los espartanos. Ellos creían que ningún enemigo podía atravesar su disciplina. Su entrenamiento en la Agogé, su unión como comunidad y su desprecio al lujo
los convertían en soldados que no necesitaban fortificaciones. Para un espartano, esconderse tras una muralla era admitir que podía ser vencido. Pero esta decisión también tenía un trasfondo estratégico. Al no tener murallas, Esparta enviaba un mensaje claro a todo el mundo griego. No necesitamos defensa, porque nadie se atreverá a atacarnos. Era tanto una provocación como una forma de sembrar miedo. Claro que, con el tiempo, esa confianza se convirtió en una debilidad. Durante las guerras del Peloponeso, Atenas podía resistir asedios detrás de sus muros, mientras Esparta dependía exclusivamente de su ejército. Y siglos después, cuando la falange fue derrotada en Leuctra, la ciudad quedó indefensa, mostrando lo frágil que era esa idea. Sin embargo, la imagen quedó para la posteridad. Esparta, la ciudad sin murallas, la polis que se atrevió a desafiar al mundo entero, diciendo que su única fortaleza eran sus guerreros. Una frase que resume no solo su orgullo, sino también su condena, porque el día que sus hombres cayeron, Esparta se desplomó junto con ellos. Así nació Esparta, no como una ciudad de templos dorados, ni como un faro de filosofía, sino como un campamento militar que convirtió la disciplina en religión y el miedo en su ley más sagrada. Desde la llegada de los dorios hasta la unión de aldeas, desde la conquista de Mesenia hasta las reformas de Licurgo, cada paso en su historia temprana estuvo marcado por la violencia, la necesidad y la sangre. Esparta no eligió ser distinta, fue forzada por sus circunstancias. Rodeada de pueblos conquistados, obligada a mantenerlos sometidos, se transformó en una comunidad donde el individuo no tenía valor y la libertad era sacrificada en nombre de la supervivencia. Una polis sin murallas, sin lujos, sin arte, pero con un ejército que sembró terror en toda Grecia. Ese fue su verdadero origen. Esparta nació del miedo y de la guerra, y convirtió ese miedo en una fuerza que la hizo eterna. Mientras otras ciudades buscaban la gloria en la palabra o en el comercio, Esparta la buscó en el filo de una lanza. Y aunque hoy ya no existe, su sombra sigue proyectándose como un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando convierte la disciplina en destino. Si quieres seguir descubriendo los secretos de Esparta y del mundo antiguo, suscríbete a El Legado de Esparta, porque aquí las leyendas vuelven a la vida.